Hola hermanitos de Semillas de Fe. El día de hoy tenemos la presencia del padre Javier Oliveira, que le damos la bienvenida por haber aceptado a esta invitación. Padre, ¿cómo está? Manuel, muchas gracias por invitarme. Es un gusto estar aquí con ustedes y con toda la audiencia. Gracias. Padre, estamos viviendo una situación a nivel mundial que en algunos países todavía seguimos en cuarentena, las iglesias cerradas. Y los hermanos preguntan un poquito cómo podemos reforzar en el tema de la comunión espiritual o qué es la comunión espiritual, cómo hacerlo de la mejor manera. Y se habla también con respecto a la confesión espiritual. No sé si nos podría hablar un poquito de estos dos temas. Cómo no, bueno, muy brevemente. A ver, en primer lugar, sabemos que de los sacramentos que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, uno de ellos es indispensable y es necesario para la salvación, que es el primero de todos, que es el bautismo, con el cual se nos borra el pecado original, se nos hace hijos de Dios y por lo tanto, como somos hijos de Dios, herederos del cielo. Ahora, nuestro Señor, así como hay un organismo corporal que necesita ser alimentado, necesita ser curado, etcétera, también existe en la vida espiritual algo análogo que son los sacramentos, ¿no? Entonces, el sacramento de la confesión, el sacramento de la comunión, son sacramentos llamados de vivos, ¿no? Que se reciben mientras uno está vivo, está en este estado de viador, decimos, ¿no? En la vida, en la iglesia militante. Acá estamos todavía, no llegamos ni a la iglesia triunfante, porque no nos fuimos al cielo todavía, ni a la iglesia purgante, que es la que está en el purgatorio, que algún día también irá al cielo. Somos los que estamos aquí abajo militando. Y mientras estamos en esta vida militante, necesitamos de la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, porque sabe que después de que el hombre, nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron, bueno, nacemos con esa falla de origen, que es el pecado original, que se nos borra por el bautismo, como decíamos antes, pero nos queda como la inclinación al pecado, ¿no? Como la cicatriz del pecado. Y es por eso que cuando uno va teniendo ya más, va creciendo, después de que es niño, se va haciendo ya un niño con uso de razón, con conciencia del bien y del mal, es ahí donde la iglesia nos aconseja comenzar a lavar nuestros pecados, en concreto el sacramento de la penitencia o también llamado de la confesión o de la reconciliación. ¿Qué es el sacramento de la penitencia o confesión? El sacramento por medio del cual recibimos la gracia de volver a la vida en amistad con Dios, por eso decimos volver a estar en gracia de Dios, cuando tengo un pecado grave, que una persona se confiesa con un sacerdote, por aquello de Mateo 16:16, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, y que uno ofrece y muestra y abre su corazón a Dios por medio de un instrumento débil como es el sacerdote, es decir, el modo ordinario, y por eso acá voy de la mano a la misma pregunta, pero voy siempre con los conceptos que van de la mano. El modo ordinario de recibir el perdón de parte de Dios es como lo dejó, es por medio del sacramento de la confesión. Decir los pecados, sobre todo los pecados, lo que tenga una memoria, desde la última confesión que hizo bien hecha. Es obligatorio confesar todos los pecados mortales, además los pecados veniales que uno quiere confesar, a un sacerdote que puede ser un santo como el cura de Ars o como el padre Pío, o puede ser un pecador, un desastre o lo que sea, y el último de los curas como puede ser el padre Javier, pongámosle. Bueno, es lo que hay. Entonces es lo que hay, lo tenemos ahí. Y es como una especie de herramienta, así como uno saca con una pinza, saca un clavo o con un martillo clava un clavo. Bueno, quien realmente hace la obra es Dios mismo por medio de un instrumento, en ese caso el sacerdote. Muy bien. Entonces, el modo ordinario de perdonar los pecados es a través del sacramento de la confesión, penitencia o reconciliación. Pero, ¿qué pasa o qué pasaría eventualmente en el caso de que una persona se encontrase en situación en la que no hay confesores cerca? No, pongámosle a esa gente que vive en el campo, que se encuentra alejada, o por ejemplo, nos ha pasado el año pasado, en 2020, y según me decías ahora, también está pasando lamentablemente en Perú, pero ¿qué haría una persona de campo? Pongámosle que no tiene un sacerdote cerca. Bueno, existe lo que está en el catecismo, lo que se llama el acto de contrición perfecta. Es decir, yo, dado que no tengo el modo ordinario de pedir perdón a Dios por mis pecados, le pido a Dios perdón como lo principal en la confesión es el arrepentimiento de la persona, lo principal, por eso uno puede ir a confesar si no está arrepentido,
y no recibe la absolución del sacerdote por más que el cura levante la mano y diga yo te absuelvo de tus pecados y todo lo demás, no. Si yo no estoy arrepentido, no tengo propósito de enmienda, ¿no? Entonces ni siquiera, bueno, entonces, como lo principal, en el momento del acto de pedir perdón a Dios en la confesión, es ese arrepentirse de corazón, entonces de un modo extraordinario, Dios puede perdonar mis pecados, aún los pecados mortales, cuando yo no tengo otra opción para poder acceder al sacramento de la confesión y por lo tanto que sean perdonados mis pecados del modo ordinario como Jesús mismo lo dejó. Ahora, ¿cómo llegar a ese acto de dolor interior? Es difícil, porque no sabemos muchas veces si estamos o no del todo arrepentidos, si tenemos un verdadero propósito de enmienda o no. Es por esto que el modo en que se le llama el acto de contrición perfecta es un modo extraordinario, ¿no? Y se da en circunstancias extraordinarias. Y por eso mismo, nuestro Señor Jesucristo, Dios, el Hijo de Dios hecho hombre, ¿no? Dejó este modo visible, concreto y simple de que una persona, aunque sea más pecadora que el que se está confesando, le diga al otro, ¿no? Yo te absuelvo, y ese yo te absuelvo en realidad es Dios mismo que está usando como un instrumento al sacerdote. Ese es el acto entonces de contrición perfecta, el modo extraordinario de recibir el perdón de los propios pecados. Bien. Entonces, ¿por qué decía que es importante los términos? Porque la misma terminología va a usar la Iglesia para lo que se conoce como la comunión espiritual. Por cierto, la comunión espiritual que mucha gente no entiende muy bien. Es más, me animaría a decir que incluso varios sacerdotes cuando llega el momento de la Sagrada Comunión, cuando hay misa y cuando hay comunión, digamos, normal, sacramental, que uno va a recibir el cuerpo de Cristo, ¿no? Bajo las especies de pan y vino, hay sacerdotes que dicen, bueno, aquellos que no puedan comulgar, entonces ahora hagan una comunión espiritual. Bien, ¿hasta acá se va entendiendo entonces más o menos lo que vengo diciendo? Sí, correcto, padre. Buenísimo. Básicamente, Sí, en el dime. tema de la confesión, se podría llamar Ujú. como un acto extraordinario que podría, Correcto, de acuerdo a la coyuntura que estamos viviendo. correcto. Eh, ¿Se podría decir que cualquier hermano a hermano lo puede hacer o necesariamente tiene que tener los sacramentos? Decir yo te absuelvo, Bueno, yo te absuelvo. cualquier hermano que haya sido bautizado primero, Bautizado, o ok, sea, bautizado, porque la confesión es un sacramento, y sea que se reciba de modo ordinario, como es cuando uno va a un confesionario, con el cura que te absuelve y todo lo demás, o sea que uno lo reciba de modo extraordinariamente, de modo extraordinario, como en el caso que recién explicábamos, hace falta, como todos los sacramentos, primero ser bautizado, ¿no? Bautizado en la Iglesia Católica. Solamente los sacramentos sirven para aquellos que están dentro de la Iglesia Católica. Es por eso que un musulmán no puede recibir el cuerpo de Cristo. Es por eso que un budista que nunca fue bautizado no puede recibir la confirmación o no se puede casar por la iglesia, digamos, porque no. ¿Sí? hago esta connotación, padre, porque, Sí, sí, de sí. acuerdo, hay realidades, por ejemplo, acá hay familias que contienen hermanos evangélicos, hermanos adventistas, y puede pasar, pues, ¿no? Que le pida a uno de ellos el tema de la confesión espiritual, pero ellos no están dentro de nuestra fe, tendrían que estar bautizados primero para poder hacer ese acto. Correcto. Bueno, a ver, dentro de las mismas llamadas así denominaciones cristianas, que son mucha gente que está más bien por ignorancia. Yo siempre digo que los protestantes, para decirlo de modo genérico, en realidad son católicos defraudados, porque muchos de estos han sido católicos en su momento, o su familia en su momento fue católica y después porque tuvieron algún problema con un sacerdote que lo trató mal, que fueron a la misa y entonces el cura no estaba, o fueron justamente a buscar una persona católica para que le ayudara en el momento de la cárcel, o los gente que o todavía más, católicos que se fueron de la iglesia católica porque cuando iban a misa escuchaban que el sacerdote le hablaba simplemente de los pobres, de los marginados, de la teología de la liberación, de ricos contra pobres, todo lo demás. Entonces, bueno, ya está, se cansaron. Yo voy a misa para escuchar a Jesucristo, o sea, la palabra de Dios, que me enseñan el catecismo, que me explican cómo llegar al cielo, y no que me estén hablando de politiquería barata de modo permanente. Entonces hay gente que se ha ido de la Iglesia Católica, no porque tenga la estricta voluntad de querer ser una apóstata, hereje, cismática o lo que fuera, sino porque la Que verdad que tenía una estaba mala adoptando la experiencia. iglesia.
Claro, sí, y porque a veces no encontró en la Iglesia Católica lo que la Iglesia Católica tenía que haberle dado. Esto hay que ser sincero, hay que ser un mea culpa. En muchos casos es así. En muchos de nuestros países católicos, como Perú, como Argentina, como Brasil, lo que sea, la gente se va a las sectas porque no encontró en la Iglesia Católica la verdad, digamos, ¿no? Acogida. Ajá. Por eso es muy importante lo que estamos haciendo ahora, lo que estás haciendo ahora en el canal. O sea, que uno pueda evangelizar por medio de, de Internet. Hoy por hoy todo el mundo tiene un teléfono, tiene una computadora, lo que sea, entonces puede acceder, si quiere, puede acceder, ¿no? Bien, Le entonces, cuento, le cuento, sí, padre, diga. una experiencia personal con Mm, promoción de colegio. Él se convirtió a testigo de Jehová y fue básicamente porque estaba viviendo una ruptura dentro de su matrimonio. Entonces, él fue a su parroquia, a la ujú, secretaría, preguntó por el sacerdote y la secretaria no lo atendió bien. Entonces dijo, no, el padre no está. ¿No? Pero él estaba pasando por momentos muy difíciles, pues, ¿no? Que quería una palabra de aliento, un consejo, mm, y bueno, afuerita nomás de la iglesia pasaron los testigos de Jehová que lo acogieron, y claro, bueno, entonces él se queda con eso, con que en su momento no, la iglesia no lo escuchó, sino que se sintió acogido por los correcto. hermanos separados, pues, Sí, ¿no? sí, correcto, es así. Bueno, entonces ese es el modo, digamos, ordinario y extraordinario de recibir el perdón de parte de Dios, ¿no? Reitero, si hubiese sido mucho más sencillo pedirle perdón al Señor así como hacen los protestantes, qué sé yo, y bueno, entonces Jesús no hubiese dejado el engorroso trabajo de confesar, que acá hablo como sacerdote. Es mucho más fácil para el cura no confesar que confesar. Por eso Claro. hay muchos curas que no confiesan, que son más bien perezosos y no confiesan, porque hay que sentarse, escuchar, y no escuchar lo lindo de la gente, Sino también lo sino feo. escuchar, sino la miseria, sobre todo porque uno lo que escucha es la miseria. Entonces la miseria en la confesión, ahí está justamente el tribunal de Dios, el tribunal del perdón, y uno se sienta a escuchar no lo lindo que hicieron, sino lamentablemente la miseria del prójimo, ¿no? Por eso, el primero es estar en contra de la confesión, si queremos, es una ironía. El primero estar en contra de la confesión sacramental soy yo, el sacerdote, porque prefiero que todo el mundo se confiese como los protestantes, para mí es más fácil. Pero bueno, yo no inventé, lo inventó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eh, bien, entonces ese modo, el modo extraordinario de recibir el perdón de parte de Dios. El modo, entonces, ordinario de recibir el sacramento de su cuerpo y de su sangre, lo conocemos muy bien, se encuentra en los evangelios, ¿no? En la última cena, antes de la pasión, nuestro Señor Jesucristo instituyó la Santa Misa, el Santo Sacrificio del altar, diciendo que mientras estén las especies eucarísticas, digamos las apariencias de pan y de vino, y un sacerdote con intención de consagrar el cuerpo de Cristo, haciendo lo que siempre hace la Iglesia, dijese las palabras de la consagración, esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre, ¿no? Va a estar Él presente allí en el sacramento, en el Santísimo Sacramento. Entonces, quien se encuentre con el alma en gracia de Dios, significa quien no tenga conciencia de haber cometido ningún pecado mortal desde la última confesión, puede acercarse a comulgar el cuerpo de Cristo tantas veces como lo desee. Bien, al punto que en el catecismo hay un precepto que dice que uno debe comulgar al menos una vez al año en Pascua o Resurrección o cuando uno está por morirse en peligro de muerte. ¿Y por qué dice eso el precepto? Porque en realidad nosotros tenemos una especie de costumbre que por cierto, es de los últimos años, de los últimos siglos diría, pero no tan lejos, en que para nosotros la Santa Misa es como que uno funciona así, el sacerdote comienza la misa, en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, saluda a la gente, después viene la primera lectura, el Salmo, la segunda lectura, el Evangelio, bueno, estoy hablando un domingo, ¿no? El ofertorio, y después llega el momento de la comunión, y cuando llega el momento de la comunión, todo el mundo, si está en gracia de Dios, pasa a comulgar. Y como que si uno no comulgase en la misa, es como que falta algo, aunque estuviese en gracia de Dios. Bueno, esto para la gente que nos está escuchando probablemente sea algo llamativo o nuevo, pero durante 1800 años esto no fue así. O sea, la gente, los católicos, no comulgaban habitualmente en la Santa Misa. Los católicos comulgaban a lo máximo una vez al año, como mucho más, 3 veces por año. Y esto lo hacían los santos, no es que lo digo yo. No era habitual comulgar todos los domingos en la misa, ni mucho menos, todos los días en la misa. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, de hecho algo parecido pasa al día de hoy todavía con
los católicos ortodoxos, o sea, los que son cismáticos, los ortodoxos rusos, ortodoxos griegos, los que están separados de la comunión con Roma, ellos no comulgan siempre en cada misa. Asisten a la misa, pero no comulgan siempre en cada misa. ¿Por qué? Porque tienen tanta, pero tanta reverencia al cuerpo de Cristo, que saben que para poder comulgar no están haciendo un acto cualquiera, digamos. Tienen que prepararse bien, ¿no? Tienen que purificar su alma, confesarse, en algún caso practicar alguna penitencia, algún ayuno, ¿no? Pero la comunión frecuente, en el caso de la Iglesia Católica Apostólica Romana, se ha dado sobre todo en los últimos años, en los últimos quizás 200 años. Pero reitero, en la época de San Ignacio de Loyola, en el momento en que llegaban los jesuitas acá, o los jesuitas, digo, los primeros misioneros a nuestras tierras hispanoamericanas, lo habitual no era ni siquiera comulgar todo el tiempo, no era así. O sea, se preparaba uno bastante bien para la comunión. Después, con el tiempo, la Iglesia comenzó también a recomendar este sacramento, ¿no? De recibirlo cada vez que uno se encuentra en gracia de Dios. Pero lo que quiero decir, para poner una especie de base, que no es obligatorio comulgar en cada misa. De hecho, yo puedo estar en gracia de Dios, ir a una misa, un domingo, pongámosle, día de precepto, y no sentirme físicamente bien para comulgar, porque me siento con arcadas, me siento mareado, o no sentirme espiritualmente bien para comulgar, aunque esté en gracia de Dios. Puedo decir, no sé, la verdad que estuve distraído en misa, o, por ejemplo, no guardé el ayuno antes de la comunión. Por lo tanto, el precepto es oír misa todos los domingos, no comulgar todos los domingos. El único que está obligado a comulgar en la Santa Misa es el sacerdote, que oficia como pontífice entre Dios y los hombres. El único que está obligado. Por eso el cura tiene que estar en gracia de Dios para poder celebrar misa. Y si no está en gracia de Dios, debe confesarse antes para poder después celebrar la Santa Misa, si no comete un sacrilegio. Bien, pero hay una costumbre, en los últimos años decía, que todo el mundo tiene que comulgar, todo el mundo. Es más, tan grave es la costumbre que aún la gente que a veces no está ni siquiera en gracia de Dios, como ve que todo el mundo pasa a comulgar, bueno, pasa a comulgar como uno más, y como un rebaño, se manda. Padre Javier, muchos le echan la culpa que a partir del Concilio Vaticano II se han comenzado a dar estas deformaciones. ¿Es tanto así? Bueno, la comunión frecuente no viene con el Concilio Vaticano II, viene mucho antes, viene de San Pío X. Entonces no, digamos, ha habido un montón de abusos después del Concilio Vaticano II, sin lugar a dudas, pero no hay que olvidarse de lo que uno siempre dice, ¿no? Por cierto, también para como decimos, cargar las tintas sobre la historia para verlo bien. No hay que olvidarse que quienes participaron incluso del Concilio Vaticano II y después de la puesta en práctica del Concilio Vaticano II, no nacieron el día anterior, nacieron en el año 30, 20 y se formaron en la misa tridentina, se formaron en otros tiempos, pero después no fueron fieles en muchos casos, algunos de estos, a las enseñanzas de la Iglesia. La Iglesia no comienza después del Concilio de Nicea, o después del Concilio de Jerusalén, o después del Concilio de Calcedonia, o después del Concilio Vaticano I, o después del Concilio Vaticano II. La Iglesia comienza desde el costado abierto de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no puede haber una iglesia preconciliar y una iglesia postconciliar. Hay una iglesia católica, apostólica, romana, punto. Entonces, el que no le guste, bueno, que sea otra iglesia. y se acabó. O sea, una iglesia falsa. Claro. Pero la comunión, entonces, uno dice, bueno, y entonces, ¿qué es la comunión? Bueno, es un sacramento. Es un signo sensible de la gracia, que lo dejó nuestro Señor Jesucristo, porque no somos ángeles, necesitamos también de su cuerpo y de su sangre. Y se quedó se dice en teología, bajo las especies. Nosotros decimos bajo los accidentes, bajo la apariencia de pan y de vino. Y el modo habitual entonces es como decía, siempre cuando haya pan ácimo, vino de uva y no de otra cosa, no chicha ni nada de eso, tiene que ser vino como tomó consagración. Ahora, ¿qué pasa si en algún caso, de vuelta, esa persona del campo, en Perú, que no tiene la comunión hoy por hoy frecuente, lamentablemente, por el tema de esta historia que estamos viviendo, ¿qué pasa entonces en esos casos? ¿Se puede recibir el sacramento de la Eucaristía sin recibir las especies eucarísticas? O sea, sin recibir a Jesús bajo las apariencias de pan y de vino. Bueno, la Iglesia ha sido siempre muy clara en esto. Se puede recibir el sacramento
de la Eucaristía de modo extraordinario por esto que se conoce como la comunión espiritual. Y esto voy a leer brevemente lo que dice probablemente el más santo entre los sabios y el más sabio entre los santos, que fue Santo Tomás de Aquino. Leo un texto de Santo Tomás en la Suma Teológica y dice así: es posible alimentarse espiritualmente de Cristo en cuanto que está presente bajo las especies de este sacramento, creyendo en él y deseando recibirlo sacramentalmente. Y esto es no solo alimentarse de Cristo espiritualmente, sino también recibir espiritualmente este sacramento. Es decir, puedo recibir yo el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo sin recibirlo bajo las especies eucarísticas. Puedo recibir yo el sacramento de nuestro Señor Jesucristo sin recibirlo bajo las especies eucarísticas. Esto es lo que es la verdadera comunión espiritual. ¿Cómo se hace? No hay una fórmula matemática para esto. Recibir, ¿no? Es igual que lo que pasa con la manera ordinaria natural. Si yo no estoy en gracia de Dios, no puedo recibir la hostia. Por lo tanto, si estoy en gracia de Dios, puedo desear recibir a Jesucristo, pidiendo que, aunque no pueda recibir yo su cuerpo bajo las apariencias de pan y de vino, pueda recibir entonces el sacramento de modo espiritual. Y esto es lo que la Iglesia llama la comunión espiritual. No es un deseo, un anhelo de recibir a Jesucristo, que está muy bien, uno puede desear, anhelar recibir a Jesucristo cuando estoy en desgracia de Dios, ¿no? No es estoy en concubinato y no estoy viviendo bien mi vida cristiana, entonces voy a misa y ya que no puedo comulgar sacramentalmente porque me casé con otra mujer o lo que fuera, qué sé yo, entonces bueno, ya que no puedo, entonces hago una comunión espiritual. No se da así entonces la comunión espiritual. La comunión espiritual solamente puede darse siempre y cuando uno esté en gracia de Dios. Más o menos es eso lo que la Iglesia enseña respecto del sacramento de la comunión en cuanto a comunión espiritual. Muy bien, padre. Padre, hablando con respecto a la comunión, en algunos países sí se está dando la Eucaristía, pero se está dando con cierto distanciamiento, exactamente es una cinta y en la mano. Entonces hay algunos hermanos que piensan que eso no es mandato de la Iglesia, ¿no? Cuando realmente sí lo es, y la doctrina de fe lo dice muy bien claro, que está aprobada la comunión en la mano siempre y cuando no se incurre en profanación. ¿Qué podrían decirnos con respecto a ese tema, padre? Bueno, hay un texto muy famoso del año 1970 del Papa Pablo, Memoriale Domini. ¿Qué es lo que hace el Papa Pablo VI en ese momento? Dice que como ya hay varios países de tendencia protestante, ¿no? Pueden ser Alemania, Holanda, esos lugares, donde ya estaban comulgando en la mano de modo ilícito, la Iglesia no lo permitía en su momento. ¿Qué hizo el Papa Pablo VI? Para evitar que esta gente peque contra el sacramento de la Eucaristía, permitió, por medio de un documento, ese documento llamado Memoriale Domini, que en aquellos lugares donde estuviese muy arraigada esta costumbre, los obispos permitiesen entonces recibir al cuerpo de Cristo en la mano, siempre y cuando no haya peligro de profanación, es decir, que se tiren al piso las especies eucarísticas de nuestro Señor Jesucristo, o que se robe una hostia, o que vaya o que vaya decayendo la devoción al sacramento de la Eucaristía. Esto fue lo que sucedió en 1970. Es decir, permitió como una excepción a la regla. ¿Cuál era la regla? La regla en 1970 era recibir la comunión de rodillas y en la boca. Entonces, permitió como una excepción a la regla que esto se pudiese hacer. ¿Sí? Bien. ¿Qué fue lo que pasó con el tiempo? Lo que pasó con el tiempo fue que esa regla, esa excepción a la regla, se convirtió en una regla. Justamente, ni más ni menos. Entonces, al día de hoy, la comunión en la mano está permitida como una excepción a esa regla, que es la comunión en la boca, y en algunos casos la Santa Sede ha dicho, esto es discutible, podrá gustar o no, pero lo que ha dicho la Santa Sede, que en estos tiempos, a mí por cierto no me gusta para nada la comunión en la mano, en absoluto, ni la promuevo ni nada, porque creo que claramente hay peligros de profanación y de hecho hay
un decaimiento de la fe de los fieles cada vez que poco a poco se va dejando de lado esa veneración por lo más santo que tenemos, ¿no? Pero bueno, hoy por hoy la Iglesia en algunos lados lo ha permitido, sobre todo con el tema de lo que estamos viviendo ahora. No voy a decir los nombres para evitar las posibles censuras y todo lo demás, pero en circunstancias excepcionales lo permite. Esto es discutido, por cierto, porque hay otros documentos que dicen lo contrario, pero bueno, así son las cosas. Padre, No voy a... Sí, dígame. con respecto a eso, también Sí, dice la doctrina de la fe que el fiel es quien decide en qué correcto. forma recibirlo. Justamente de su país, padre, me han escrito que su párroco no ha querido, y es más, le ha llamado la atención, le ha dicho, no, tu mano. Entonces, Mm. ellos dicen, pero si la iglesia dice una cosa, pero el párroco dice otra, ¿cuál es en sí lo que se debe hacer en ese caso? Bueno, No es muy fácil, hay muchas parroquias. ok, claro, la forma más salomónica. Y hay muchas parroquias, sí. Otra opción no hay, la verdad que no conozco. No conozco. Depende también de las diócesis, ¿no? En la inmensa mayoría de las diócesis, por ejemplo, del mundo, se ha recomendado una cosa, pero después se ha dado libertad a los párrocos para hacer lo que crean conveniente. Entonces por eso en estos últimos, cuando se fueron reabriendo los templos, no sé si, bueno, en Perú me dicen que todavía están cerrados, pero cuando se fueron reabriendo los templos, la gente fue poco a poco yendo a donde buscaba el mejor modo que ellos consideraban que le iban a dar la comunión. Ahora, Manuel, en esto hay que ser muy sinceros, si hemos estado un año entero sin sacramentos, sin confesión sacramental, sin comunión sacramental, esto lo digo siempre, es algo para mí es doloroso, pero la iglesia no vuelve igual de como terminó, ¿eh? Sí, Ya estamos ya, viendo eso ahora. sí. La cantidad de gente que volvió al culto ya, pero no alcanza ni el 30% de lo que antes ya iba, que era poca. Exacto, ya no, la vida ya no va a ser igual En después absoluto, de esto. para Después de nada. Y a su vez la gente va a ir buscando aquellos sacerdotes más celosos, aquellos sacerdotes que trabajaron por el pueblo, aquellos sacerdotes que realmente estuvieron haciendo lo único distinto que un cura puede hacer a un laico. Lo único que un cura puede hacer distinto a un laico es administrar los sacramentos. Hacer acción social, dar de comer a los pobres, vestir al desnudo, todo lo demás lo puede hacer un laico perfectamente, hasta un marxista, hasta un masón lo puede hacer. Pero administrar sacramentos solamente un cura. exacto. Es para lo único que estamos distintos. Se podría decir que ya estamos en el final de los tiempos. Mire, yo Para no que, sé, porque no soy profeta ni hijo de profeta, pero lo cierto es que todo esto se parece bastante. sí, se parece bastante a lo que dijeron los profetas en algún momento. Sí. Bien, padre, gracias por haber estado en este canal, en Semilla de Fe. ¿Podría darnos algunas reflexiones finales, algunas palabras finales? Sí, bueno, miren, cuando uno se encuentra como así como rodeado, como a veces como triste, todo, yo entiendo sobre todo que la gente que hoy por hoy ha sufrido mucho este tema, se puede sentir un poco como entristecida o como alejada de la parte de Defraudada. Dios y todo, o defraudada. Exactamente esa es la palabra, o sea, sentirse defraudada, ¿no? Bueno, acá yo siempre me hace mucho bien unas palabras de un gran sacerdote argentino, ya fallecido, que fue el padre Leonardo Castellani. El padre Castellani, un gran autor del siglo XX, que decía que el día de mañana cuando uno se muera, que todos un día nos va a tocar, Dios no va a contar cuántas batallas ganamos, sino cuántas cicatrices tenemos. Entonces lo importante no es ganar siempre, sino es no dejarnos vencer. Es justamente la virtud propia de lo que es una forma de martirio lento, que no te mata de un momento a otro, sino que es un martirio hasta silencioso, que es la virtud de la fortaleza, ¿no? El permanecer firmes en la fe. Basta con que uno pueda decir el día de mañana con San Pablo, he concluido la carrera, he luchado el buen combate, he conservado la fe. Y con eso ya es más que suficiente. Bien, padre, agradecemos su visita y esperemos en algún momento tenerlo nuevamente y gracias por haber asistido al canal Semilla de Fe. Y bien, Bueno, el gusto hermanito, fue para muchas mí. gracias.